después del exceso, es cuando le agarra uno más del cuerpo y dice, a media luz como que ya no soy más rápido. Entonces, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a dividir el tema en dos. Son dos temas realmente, hemorragia parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea, pero los dos están englobados en la porción de EBC hemorrágico. Curiosamente está englobado los dos en enfermedad vascular de tipo hemorrágico. Entonces, primero hay que ubicarnos en el espacio. Cuando hablamos de una hemorragia siempre lleva un apellido y el apellido siempre denota el sitio en donde tenemos la hemorragia. Y entonces aquí tenemos el espacio sutural, donde en el espacio sutural pues hay un cúmulo de sangre, se llama hematoma sutural. Cuando está por arriba de la duramada se llama hematoma epidural. De eso no vamos a hablar el día de hoy porque en general son de origen traumático, entonces no vamos a hablar de ellos específicamente. Los que nos interesan son realmente estos dos. El que se encuentra dentro del parénquima, que es la hemorragia parenquimatosa, como su nombre dice, dentro del tejido cerebral, ¿verdad? Y la hemorragia subaracnoidea, que está en un espacio que más al ratito vamos a delimitar, pero más o menos ustedes lo van a recordar en estas porciones, en los espacios intercisurales. Al rato que vemos algunas imágenes se van a poder acordar de esto. Y la diferencia esencial entre este y este es que este está en un medio acuoso, ¿no? Y más adelante vamos a ver que en un medio acuoso pues la sangre no coagula, por lo tanto no forma hematomas, ¿verdad? Se mantiene en el estado de hemorragia. En cambio este sí coagula, entonces va a formar un efecto o una bola, un efecto de masa. Aquí nos falta un espacio que no marcó la diapositiva, que es este. Esto que ven aquí es el espacio intraventricular y este espacio también se puede llenar de sangre, que curiosamente es el espacio que comparten las dos patologías, tanto la hemorragia parenquimatosa como la hemorragia subaracnoidea. Pueden cursar ambas con una invasión aquí al espacio intraventricular y más al ratito vamos a retomar todos estos espacios. Muy bien, pero pues ahora sí como en la Buenos Aires, vamos por partes, ¿no? Y entonces empezaremos con la primera parte, que es la hemorragia intraparenquimatosa, que quedamos que esto está localizado dentro del tejido cerebral. Y como cualquier otro tejido en el cuerpo, tejido muscular, tejido adiposo, ¿verdad? La sangre se comporta de la misma manera en los diferentes compartimentos que acabo de mencionar. Entonces ya se van imaginando que parte del tratamiento pues es el mismo, ¿no? Sobarse. Ahí tenemos al final cuál es el tratamiento. Tenemos factores de riesgo para tener hemorragias parenquimatosas y estos factores de riesgo se comparten prácticamente en todos los tipos de EBC. Ustedes se fijarán que cuando hablen de EBC isquémico van a decir, es que los factores de riesgo primero pues es de edad. ¿Por qué? Porque no podemos envejecer, ¿verdad? No podemos envejecer, no hay manera de evitarlo, ni por fuera ni por dentro, ¿no? Dice, ahorita voy a poner mi crema ese de Ponce en las arterias. No funciona, ¿no? Seguimos envejeciendo minuto a minuto y aunque por fuera se hagan el lifting y se anden ahí haciendo talones de cara y todo ese rollo, por dentro las arterias siguen envejeciendo, se vuelven más duras y al volverse más duras se vuelven menos resistentes a los cambios de presión y eso puede generar que vayan degenerando sus capas y que vayan formando algunas alteraciones dentro de los vasos que las hagan más frágiles y entonces te puedan romper en un futuro con cambios de presión. Ese es un factor importante que no se puede evitar, es un factor no modificable, ¿no? Otro factor importante pues, es la hipertensión arterial, ¿verdad? Este es el más importante de todos porque estos cambios de presión, como les había yo platicado, van a condicionar que una arteria que ya no tiene la misma capacidad y la misma elasticidad se rompa con mucha facilidad, ¿verdad? Y entonces de ahí que nuestra población, que tenemos bastantes pacientes hipertensos, este es el factor primordial de los que se pueden evitar o de los que se pueden controlar para prevenir que un vaso se rompa, ¿no? Produzca sangrado. Un factor asociado a esto, por supuesto, es el tabaquismo. Quedamos que envejecemos todos los días, pero algunos más rápido y otros más lento. ¿Quién es más rápido? Pues los que escuchan reggaetón, eso está, ¿no? Los que no, bueno, se envejecen a un ritmo más o menos normal. Pero si además se escucha reggaetón y fuma, no, pues eso está peor, ¿no? El alcohol es un factor de riesgo siempre y cuando sea en exceso. Porque entonces pueden decir, es que nos habían dicho que el alcohol tenía un factor protector. Sí, si se lo untan, sí sirve para esas cosas. Tomado sí tiene un factor protector si se toma en bajas dosis, ¿no? Bajas dosis y de manera continua. ¿Cuántas bajas dosis? Se dice por ahí que es una copa al día, de manera continua. No es acumulativo, ¿no? Porque dicen, eso me tocan 7 copas a la semana, pero no me las tomé, me las tomo todas el viernes. No funciona así tampoco, ¿no? Cuando se toma en exceso
exceso o produce el efecto contrario, acelera ese proceso de envejecimiento. Y por otro lado, la diabetes es otro factor, porque la diabetes es un factor que, sobre todo si no está controlado, nos va a producir algo que se llama microangiopatía. Y la es más frecuente que la microangiopatía, es un factor para el isquémico, sí, pero también tiene un factor de influencia sobre el envejecimiento de las arterias, por lo tanto, también puede ser un factor para tener una hemorragia. Esos son los factores que compartimos entre todas las enfermedades vasculares, pero existen algunos particulares que tienen que ver sobre todo con la hemorragia intraparenquimatosa, y esos son estos. Las drogas, ¿sale? Sobre todo las drogas de tipo simpático mimético, como cuáles, como la cocaína, la heroína, ¿no? Un amigo me contó que produce ciertos efectos, ¿no? Sobre todo en el sistema nervioso autónomo. Lo que va a producir es un incremento de la presión arterial y un incremento de la frecuencia cardíaca. Y esto produce una falta de regulación de este sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, las drogas son un factor muy importante para enfermedad hemorrágica de cualquier tipo, ¿sale? No importa si esa droga ya no la usan, porque ese es un punto importante con las drogas simpático-miméticas. El hecho de haberlas utilizado en algún momento le confiere al paciente el riesgo de padecer una hemorragia en cualquier momento, aunque ya tenga algún tiempo de no utilizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un factor muy importante. Otro, el uso de anticoagulantes, el uso de antiagregantes y el tener, por supuesto, alguna coagulopatía, ¿no? Esto va a producir o favorecer la producción de alguna hemorragia. Muy bien. Causas o enfermedades que nos pueden producir hemorragia, pues existen muchas. Aquí les puse un cuadrote, no se lo tienen que leer todo, nada más quiero puntualizarles algunas cuestiones. Vean, tenemos desde traumatismos, que creamos que eso no los vamos a tocar el día de hoy. Lo más común en nuestro medio es esto, las hemorragias hipertensivas. Y dependiendo de la causa de la hemorragia, tenemos también sitios de localización más frecuentes o preferentes. Y vamos a tener que, fuera del trauma, la mayoría de estas enfermedades les gustan estos sitios: el putáneo, el globo pálido, el tálamo, los hemisferios, el tallo cerebral y el cerebelo. Más o menos en ese orden. Ahorita vamos a ver cuáles son el orden de preferencia de estas hemorragias. Pero no son lo único. Sí es lo más frecuente, sí, la hemorragia hipertensiva es lo más frecuente, pero no es la única causa. Tenemos tumores, tenemos coagulopatías, drogas que ya hemos tomado también como factores de riesgo, pero también son causas, angiopatías amiloides, malformaciones menos frecuentes como el angioma cavernoso o las malformaciones arteriovenosas. En específico me interesa enfocarme en la hemorragia hipertensiva. ¿Por qué? Porque es lo que más vemos y es lo que más tenemos. Incluso muchos de nosotros podemos tener familiares hipertensos y ellos son personas que están en este factor de riesgo. Las personas hipertensas, fíjense que hay una moda muy interesante actualmente en la cual a los hipertensos, y a veces aunque no sean hipertensos, por el hecho de que tengan más de 60 años les empiezan a dar aspirina próteas, ¿no? Para protegerlos de un infarto. Pero eso incrementa la probabilidad de tener una hemorragia, ¿no? Entonces, este mapita o este algoritmo es bastante elocuente. El EBC hemorrágico es considerado solo el 20% de los EBCs, y este EBC hemorrágico lo vamos a dividir en dos grandes grupos: la hemorragia subaracnoidea, que vamos a hablar más a ratito de ella, y la hemorragia parenquimatosa, que esta la vamos a dividir a su vez en dos: en una hemorragia de origen hipertensivo y una hemorragia lobar espontánea. Las hipertensivas generalmente se deben a estas malformaciones que les platicaba de los vasos cuando empiezan a degenerar y a volverse viejitos, ¿sale? Empiezan a degenerarse sus capas, las hacen más rígidos y empiezan a formar eso que se llaman microaneurismas de Charcot-Bouchard. O sea, son dilataciones de esos vasos que son como las llantas de los autos del Distrito Federal, que todas tienen chipotes, ¿sí? Y cuando una llanta tiene un chipote, se debilita, tiene mayor probabilidad de reventarse. Lo mismo sucede con una arteria. Una arteria que tiene un chipote tiene una debilidad, por lo tanto los cambios de presión con mayor probabilidad pueden producir su ruptura. Y entonces producir una hemorragia, producir un déficit neurológico focal que generalmente es de inicio brusco, ¿sale? Y puede progresar en el curso del tiempo, pero algunos desde que sangran establecen su déficit. Esa es una característica de una hemorragia. Los pacientes con hemorragia cerebral están platicando y de repente, ¡pum!, pierden el estado de alerta, despiertan y ya tienen un déficit. A diferencia de los pacientes que lo hacen por una isquemia, que lo hacen de manera progresiva. Les platicaba de los sitios de preferencia. Les gusta sobre todo los núcleos de la base, lo que son el putamen, y cuando aparecen lesiones aquí, lo que nos condiciona son déficits motores, sensitivos, sobre todo del lado contrario donde se encuentra la lesión. ¿Va? Desviación de los ojos hacia el lado de la lesión, ¿va? Un déficit nos va a producir una desviación hacia el lado de la lesión, una disminución del nivel de conciencia,
Cuando es el tálamo, ustedes recordarán que el tálamo es el regulador de todas nuestras sensaciones, por lo tanto, la mayoría de las manifestaciones del tálamo son sensitivas. Entonces, al no funcionar el tálamo, dejan de sentir el cuerpo, pero les duele. Se llama síndrome de Levy-Rousseau. Y eso es parecido a la anestesia en el cuerpo. O sea, no siente la extremidad, pero le duele, ¿no? Más o menos. Así. ¿Sale? Cerebelo nos va a dar pues, datos cerebelosos, problemas de equilibrio, como si estuviera borracho el paciente, ¿no? Se puede ir de lado a caminar. Problemas en el tallo, lo más frecuente es que nos den alteraciones de nervios craneales y alteraciones del estado de conciencia si es lo suficientemente alto para afectar a nuestro sistema de despertar. Este es el grupo más grande, el grupo de los hipertensos. El grupo más pequeño es este, el de la hemorragia lobar espontánea, que generalmente la lesión se encuentra en la sustancia blanca, no en los territorios vasculares típicos, y aquí lo vamos a dividir dependiendo de la edad del paciente. Si estamos hablando de una persona mayor, lo más frecuente son las angiopatías amiloides. Y puede haber hipertensión o no, pero la angiopatía amiloide con más frecuencia sangra de los pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos crónicos hacen hemorragias muy grandes, sobre todo corticales. Si estamos hablando de un paciente joven con una hemorragia subcortical, lo primero que le tiene que venir a la cabeza a uno es una malformación arteriovenosa que sangra. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entre ellas tenemos muchas, tenemos angiomas venosos, angiomas cavernosos, tenemos malformaciones arteriovenosas, cada una con su riesgo particular de sangrado. Ahorita les muestro unos ejemplos de ellas. Y tenemos otras que aquí engloban sobre todo las coagulopatías. ¿De acuerdo? Voy a regresar al tratamiento de los pacientes con hemorragia hipertensiva. Eso vamos a tocar más adelante. Vamos a ver. Dale. Cuando hablamos de hemorragia parenquimatosa, los vasos que me interesan son sobre todo estos. Los ramos de la arteria cerebral media, los ramos lenticulares, porque van a los sitios de mayor frecuencia. Aquí es donde se forman, en estos pequeños vasos, es donde se forman los microaneurismas de Charcot-Bouchard. Y esta es la analogía en un estudio contrastado, pues realmente es un estudio donde se suprimió al parénquima para poder ver las arterias. Aquí tenemos la carótida, aquí tenemos nuestra cerebral media, y los pequeños vasos, vean los vasos lenticulares que están aquí, no se alcanzan a ver, porque son vasos realmente muy pequeños, y ahí es donde se forman esas saculaciones que sangran con los cambios de presión. Sitios de frecuencia de la hemorragia cerebral son los ramitos pequeños lenticulares, que van a ser, dependiendo de donde lo consulten, porque sí cambian un poquito las cifras, pero más o menos es así. 50% se encuentran en los ganglios de la base, en el putamen sobre todo, 15% tálamo, 10 a 15% en el puente, y de estos, el 90% se deben a hipertensión. ¿Sale? Una hemorragia continua, tengo que pensar el paciente, tengo que pensar si es hipertenso. Si no es hipertenso, tengo que buscar una causa totalmente distinta. Cerebelo 10%, en la sustancia blanca cerebral 10 a 20%, y en el tallo, en cualquier otra parte que no sea el puente, es solo de 1 a 6%, es el más raro. Y aquí tenemos ciertos ejemplos de ellos. Mira, aquí tenemos una hemorragia en la cabeza del núcleo caudado y su correspondiente imagen en la tomografía. Hablando de tomografías, la tomografía nos va a permitir detectar la mayoría de los sangrados agudos, la mayoría, y es muy fácil detectarlos porque siempre van a ver una mancha blanca. La sangre en la tomografía siempre se va a ver blanca, o sea, hiperdensa. Esa sangre fresca de ahorita le dieron el guamazo y ahorita sangra. Entonces localizamos en la tomografía el sangrado en la cabeza del caudado, ¿verdad? Que afecta también al ventrículo, que viene aquí arriba, aquí abajo, y aquí se nota en la tomografía. Aquí tenemos otro sangrado a nivel del putamen, y aquí nos marca el sitio de la tomografía con sangrado. Es un sangrado pequeño a nivel del núcleo ventricular, un sangrado más grande a nivel del núcleo ventricular. Aquí tenemos un sangrado talámico, este ya está pegadito a la entrada del tercer ventrículo, lo cual confiere el riesgo de que se abra precisamente el ventrículo y no solamente tenga un sangrado parenquimatoso, también tenga una invasión al ventrículo, como lo muestra la tomografía. Aquí tenemos un sangrado talámico abierto a ventrículos, sangrado de la sustancia blanca subcortical en la región occipital. Aquí tenemos su correspondiente tomografía, un sangrado continuo, su tomografía, y un sangrado cerebeloso con su tomografía. Sangres. Les decía yo, las frecuencias cambian dependiendo de las series. Les había mostrado una serie inicial con mayores datos. Esta serie es la más resumida, pero es la que maneja la mayoría de la gente. Putamen 30-50%, y los síntomas, ya habíamos quedado que nos van sobre todo síntomas motores de la porción contralateral del cuerpo y oculomotores. Tálamo 10 a 15%, sobre todo síntomas sensitivos,
¿de acuerdo? Cerebelo, 10 a 30%, alteraciones cerebelosas. Acuérdense que el cerebelo se encarga del equilibrio, ¿verdad? Se encarga de la marcha, entonces sus síntomas van a estar enfocados precisamente a eso. Y la protuberancia, 10 a 15%, y con mucha frecuencia nos van a dar estados de coma y alteraciones motoras, sobre todo de nervios craneales. Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de una hemorragia parenquimatosa? Lo más importante siempre es la clínica. Quedamos que es un deterioro súbito, ¿de acuerdo? Del sistema nervioso, un deterioro ya sea del estado de alerta o de las funciones neurológicas, motoras sensitivas, que puede ser súbito y rápidamente progresivo. Una característica importante de la hemorragia parenquimatosa es que no duele, generalmente no duele, a diferencia de la que vamos a ver más adelante. ¿Sale? No les duele la cabeza, simplemente se desconectan y después aparece el deterioro del déficit. ¿Va? Aunado a la clínica, entonces ya tengo la sospecha clínica, ahora tengo que confirmarlo. ¿Qué necesito? Lo único que necesito es esto, una tomografía simple. La tomografía simple detecta hasta el 95% de los sangrados agudos. O sea, no necesito nada, contraste, no necesito otra cosa. Eso va a detectar hasta el 95% de los sangrados en cualquiera de los espacios. Pudiera ser una resonancia, ¿no? Una resonancia es un estudio más específico, más nice, pero tiene un pequeño defecto la resonancia con los sangrados agudos. No detecta sangrados hiperagudos, o sea, sangrados en los primeros minutos, primeras horas, pueden pasarlos por alto. Entonces, de ahí que la resonancia tiene sus indicaciones precisas en la hemorragia. ¿Sí se puede utilizar? Sí, dependiendo qué es lo que esté buscando. Pero de inicio, siempre voy a utilizar una tomografía simple. Si yo necesito datos adicionales, territorios vasculares y demás, pudiera aprovechar y utilizar una angiografía e incluso pudiera utilizar un Doppler para poder evaluar el flujo, ¿no? Pero eso es raro en una hemorragia parenquimatosa. Entonces nos vamos a quedar en lo siguiente: diagnóstico, clínica y tomografía simple. Con eso tenemos para poder establecer el diagnóstico en una hemorragia parenquimatosa, ¿va? Muy bien. Entonces, pues como vamos a pedir una tomografía, pues tengo que saber ver una tomografía. Entonces, no tiene realmente tanta gracia ver una tomografía. La tomografía es para los hombres, nada más tiene 3 colores, ¿no? Negro, gris y blanco, ya, no tiene nada más. Y entonces vean, gris, el parénquima, ya, no hay más. Todo lo que sea gris o isodenso va a corresponder al tejido cerebral. Todo lo que sea negro, como mi suerte, ¿vale? Va a corresponder solo a 2 cosas en tomografía: a líquido o aire. Eso se denomina zona hipodensa. Entonces el líquido es hipodenso, pero el aire es más hipodenso. Entonces aquí sí cabe el negro oscuro, ¿no? Aquí tenemos negro más oscuro y negro menos oscuro, más o menos. Y luego tenemos el blanco. El blanco solo puede corresponder a 2 cosas en la tomografía: a hueso, cosas que tienen calcio, ¿de acuerdo? O a sangre fresca, de ahorita. Es lo único que puede corresponder. Entonces, pues ya tenemos algunas referencias. Aquí me van a decir, doctor, pero aquí sangró. No, estos son los plexos corredores. Así se ven normalmente. Que son confundidos frecuentemente con hemorragias intraventriculares. Pero se los presento. Si están pares, pues estos pasan, ¿no? ¿Sale? Pero tener esto acá, eso ya no es normal. Tener esto acá, ya no es normal. Y aquí tengo su análogo con el tejido cerebral. Sale pues. Una vez dicho esto, porque se tenía que decir y se dijo, ya pueden leer tomografías, pues ya no tiene gracia, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que buscar? Si estoy hablando de hemorragias hipertensivas o de hemorragias cerebrales frescas, tengo que buscar manchas blancas, ¿no? Es lo único que tengo que buscar en la tomografía. ¿Qué voy a encontrar? Pues manchas blancas. Una lobar, aquí. Ahí está su mancha blanca que no está del otro lado, ¿no? Del lado izquierdo. Una área occipital izquierda. Otra, putaminal. Aquí le está marcando las frecuencias. Le decía que las frecuencias varían dependiendo de ustedes las encuentren, pero coinciden sobre todo en los más frecuentes. El más frecuente es este, 40%. Una hemorragia talámica, una hemorragia de fosa posterior, una hemorragia cerebelosa, y vean esta, una hemorragia masiva. ¿Qué creen que habrá usado para que le pasara eso? Pues anticoagulante, seguramente, o tenía una coagulopatía, o usaba cocaína, alguna cosa. Tiene más sangre que cerebro, ¿eh? Pues. Este es un ejemplo de una hemorragia talámica, era una hemorragia talámica izquierda.
aquí está en 2 cortes, si se fijan es muy cercana a nuestro sistema ventricular y tiene algo de edema peridimensional. Por supuesto, este paciente con mucha probabilidad va a tener síntomas sensitivos del lado contrario del cuerpo, ¿sale? Pero quería mostrarles esta hemorragia talámica porque pueden ser pequeñas por los vasos que vieron que se rompían, que eran vasos pequeños y vasos profundos, pero pueden ser no tan pequeñas como esta. Este es un paciente que acabamos de ver recientemente aquí en conjunto los compañeros de neurología y yo, y este es uno de los pacientes que a veces cambia su evolución en el transcurso del tiempo. Una persona joven, cardiópata, joven hipertenso y cardiópata, que eso es raro en un joven, tener problemas del corazón y de la presión en una persona menor de 40 años, pues no es algo común. Y por lo tanto este paciente tomaba anticoagulantes. Y entonces, por lo tanto, para proteger lo del problema del infarto cardíaco, pues le protegieron el corazón, pero incrementa el riesgo de que sangre al cerebro y así pasó. Tuvo una hemorragia de diferente tamaño a la que habíamos visto, y esta sí tiene un componente intraventricular. Pero esta es la tomografía del día que ingresa. Si se fijan el tamaño y se fijan en el tamaño de los ventrículos, 2 días después, vean el tamaño intraventricular y ahora ven el tamaño de los ventrículos. ¿Qué pasó? Volvió a sangrar, ¿no? Porque además de la